Digamos, la prevención de la policía y después está el sistema judicial, el poder judicial. ¿Qué estás observando? ¿Se mejoró algo? ¿Hay una ley de víctimas? Hay cosas que la verdad que se avanzó. ¿Qué falta y qué estás viendo? A ver, la ley de víctimas es un enorme avance, permite que la víctima, que antes era el convidado de piedra en estos juicios, en estos asuntos, en estas desgracias que puede ser desde un homicidio para abajo, pudiera ser parte. Eso es un enorme progreso. Pero atrás de esto hay una ideología que ni bien cesa el impulso para mejorar, avanza. Por ejemplo, el delincuente tiene un defensor gratuito. La víctima tiene que pagarse su abogado. ¿Está algún Pero día? con la ley de víctima también se te tiene que pagar. Pero que todavía no están los defensores nombrados en funciones. Hay algunos, 2 o 3, pero la cantidad de defensores, de criminales o de imputados, digamos, no seamos tan acelerados, comparado con los defensores o con los que apoyarían a una víctima en un juicio, es 40-50-1. De todas maneras, espérate, porque acá este es un dato fuerte. Doctor, ¿esto es así también? No solo es así, sino que lo que Pues falla... vos te tenés que contratar a un penalista, anda vendiendo el auto para un proceso largo. Bueno, pero lo que falla también, más todavía, lo que falla es el sistema judicial. Porque en la medida que los jueces no den respuesta a lo que la gente necesita, que es seguridad, ¿de qué manera no le dan respuesta? Cuando al que tienen que condenar no lo condenan, cuando al que tiene que estar preso está libre, cuando la puerta giratoria permanentemente se da, cuando... Y esto no es un cuento. Nosotros leemos, el otro día detuvieron a una persona que había matado en un robo y resulta que tenía nada más ni nada menos que 15 entradas. Quiere decir que una persona que tiene 15 entradas tuvo 15 jueces que lo dejaron salir a sabiendas de la peligrosidad que tiene. Y este es un punto que todos los abolicionistas, porque acá, mira... Pero sigue teniendo la doctrina Zaffaroni, voy a simplificarlo. Sí. Sigue teniendo tanta potencia en la justicia. ¿No se corrió nada con el cambio de época? Un poco. Pero sigue teniendo muchos adeptos. Cambio de jueces tampoco. Y vos fíjate que cuando fue la pandemia, se liberaron miles de delincuentes con el argumento de que era mejor que no se contagiaran y resulta que los pusieron en la calle y todos salieron a delinquir. O sea, los jueces, ¿quién los juzga? Los juzgan consejos de la magistratura, los juzgan juris de enjuiciamiento, que nunca juzgan a los jueces que liberan. No es quién es responsable de un delincuente que lo ponen en libertad antes de tiempo. Cuando no corresponde, sale y mata a otro. Ese juez no tiene una responsabilidad, aunque sea patrimonial por no haber cumplido con su deber. Bueno, eso es un tema que habría que buscar la responsabilidad, porque, ojo, la tienen los médicos, la tienen los arquitectos, cuando hacen una mala praxis. Un juicio de mala praxis. Tal cual. ¿No hay un juicio de mala praxis a un juez? un juicio político. Si lo hubiera... Pero, no. ¿es fácil hacer un juicio político? Sí, sería fácil, pero nunca lo lograrías por el espíritu de cuerpo que anida. Te voy a contar un ejemplo. Bueno, McIntyre acaba de ser... Pero ahí hay un, Sí, ¿sabes qué? Que, mirá, perdón, Sí. en el Colegio de Abogados de San Isidro, porque yo discutí con uno y la verdad que me cerró la boca con datos, que es lo que más me gusta. Sacaron la matrícula. Me dice, no, nosotros hicimos como 25 denuncias, ya sacamos a 9 jueces. Nosotros somos muy activos, cuando vemos algo no va, hacemos la denuncia, la seguimos, la perseguimos. Dice, como colegio de abogados, no solamente yo, dice mis antecesores de otras listas, no importa, Sí. pelean y el tipo termina volando. Si no... De todas maneras, el paradigma de la seguridad, la justicia vendría a ser una herramienta de la seguridad. La justicia en sí misma no hace seguridad. El paradigma de la seguridad en 1800, Sir Robert Peel, que fue el primer ministro inglés, estableció que la seguridad era prevención y resolución de conflictos. Es decir, si vos haces una encuesta en la calle, ¿qué piensa la gente de la seguridad? Quiere que no le roben. Una vez concretado el hecho, lo que la justicia hace es lograr la sensación de punitividad en la víctima o en los familiares de la víctima. Espérate, Pero Carlos, la prevención y resolución de conflictos es el modelo policial a implementar en la Argentina, que desgraciadamente
como los ministros de seguridad en la Argentina, salvo excepciones, pueden ser cualquiera, no necesita tener conocimiento científico de la seguridad, suceden estas cuestiones. Pero el paradigma de la seguridad, porque si no partimos de un lugar equivocado, el paradigma de la seguridad es prevención y resolución de conflictos. Por eso un abogado, sin desmerecerlo, un abogado no es un buen secretario de seguridad, un buen ministro de seguridad, porque tiene una actitud reactiva ante el delito. Es decir, en la universidad, pero no es malo esto, es decir, es así. O sea, los abogados en la sala tienen algo que decir. Sí, pero a eso hay que... Mira, Sí, nosotros en Cine Justicia tenemos muy claro, primero, y acá hay nada más que dos actores, víctimas y victimarios, que nos interesan a nosotros. Nosotros estamos de las víctimas, que son las que, como dijimos hace un rato, están olvidadas, que tienen que buscar su abogado para que las defienda. El victimario no solo el abolicionismo ha influenciado y ha influido en las leyes y en los jueces, también en la sociedad. Vos fíjate, ¿cómo llaman a un tipo que ve en una moto con una pistola y mata? Motochorro. No, es un asesino. Un tipo que sale con un revólver no es un ladrón armado, es un asesino, porque un ladrón sale con una ganzúa o sale con un juego de llaves, con lo que quieras. El que sale armado con un revólver es un asesino. Sin embargo, vamos a leer siempre, un ladrón mató. Fíjate cómo nos ha infectado el abolicionismo, que hasta el lenguaje, que tiene tanta importancia, trata con benevolencia a los asesinos. Sí, igual motochorro ladrón, no es concesivo, ¿eh? No es como un motochorro mató, no es una frase concesiva, ¿eh? Pero hasta que no mató es un motochorro, y si el tipo está armado, es un asesino que todavía no mató. Es que es además un asesino, Es está un claro. asesino. Pero yo lo que me desespera, yo les confieso algo. Estamos hablando de esto y yo tengo la sensación de haber hablado 50.000 veces en tele de esto y la frustración mía es, ¿estamos en un lugar parecido a 5 años atrás, 4 años atrás? Sí, ¿En qué estamos diferentes? Mira, estamos igual. La tolerancia Porque social no es la misma, ¿eh? es cierto. Ha cambiado cómo ve la gente esa doctrina garantista, que es, entre comillas, no es garantista, porque garantista es darle a un procesado, a un delincuente, los derechos que le da la ley. Garantismo es darle a todos los mismos derechos, darle a la víctima. Y acá no hay sistema de seguridad que pueda funcionar mientras haya impunidad. Si hay impunidad, como lo hay, cuando los delincuentes no son debidamente castigados, cuando no tienen la pena que tienen que tener y cuando la tienen no la cumplen. Porque tenemos jueces como por ejemplo Axel López. Fíjense lo que pasó con Axel López. Un juez de aquí de ejecución penal que dejaba en libertad, pero a todo el mundo sin ningún problema. En un momento dado le hacen una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, se ordena el jury de enjuiciamiento y cuando lo juzgan no lo remueven. ¿Por qué? Deciden retarlo. Y por confesión de alguno de los que estuvieron allí, y bueno, es un juez, no podemos... Un colega. Es un colega. Mucho y de este eso, es mucho. el espíritu de cuerpo nefasto que Pero, está en la doctor, perdóneme, justicia. para ser justo con las cosas. Cuando Ollarvide iba a ser removido, el gobierno que le acepta la renuncia para evitar que él sea juzgado por el jury del Consejo de la Magistratura fue el gobierno de Macri, no fue el kirchnerismo. Y Ollarvide renunció y fue beneficiario de una jubilación de privilegio hasta que murió. Digo, no es solo el kirchnerismo, es la política. Es la política, pero perdóname. fundamentalmente es la política, pero en su gran mayoría es el kirchnerismo. Sí, pero hay de todo en todos lados. Bien. Roberto, Sí. ¿usted tiene memoria de algún momento de la historia argentina en la que el sistema de justicia haya sido más eficiente? Sí, claro. En este momento es muy difícil que pueda ser peor la justicia penal. Tomemos los datos, que hablaron, me gustan los datos. Por año se cometen como mínimo, se denuncian como mínimo 2 millones de delitos. Se habla de que hay una cifra oscura, una cifra negra de 1 millón más. Y por supuesto que no hablamos de tentativas. Tentativa de delito es cuando a nosotros nos llega una nota diciendo, che, si querés suscribirte acá y tratan de robarte. Entonces lo descartamos. Pero delitos, 3 millones por año.
cantidad de sentencias condenatorias por año. 20.000, 22.000, 25.000. O sea, la diferencia entre ¿Y esos esa 20... curva históricamente cómo se ha comportado? Y está igual desde hace años. Los números no mejoran. Eso es igual impunidad. Exactamente. Cuando ¿Alguien no hay tiene un condenas, comentario hay optimista? impunidad. Porque si no, vamos a hundirnos en un pantano de desilusión. ¿No cambió en nada la ley de víctimas entonces? Sí, en algunas... A ver, no estamos peor. Con la ley de víctimas estamos mejor, estamos acercándonos a una situación en la que haya defensores de las víctimas, Sí. se las escucha. Pero yo hay- quiero contarle algo, porque pero hoy el esto va contra el 98% sentido común. hubo cosas ¿Hasta hace positivas. cuánto tiempo fue la ley de víctimas? ¿Cuántos años? 2016. Yo no me tiene nada. Nada, es de hace 10 minutos. Y la te digo una ley de cosa, víctimas. Hasta hace 10 minutos. Déjame decirte una cosa, Diego. El tipo que sufría, el deudo de que te habían asesinado un familiar, tenías encima otra muerte encima, que era cómo tu vida se entorpecía, cómo tenías que ir liquidando bienes para pagar un proceso que el Estado te desamparaba completamente, mientras que a la otra parte le daban todas las garantías. Que se las den, pero que se las den también a la gente que acaba, que es la víctima. Las leyes Esto no esas- existía, esto es una conquista de la ley de víctimas. Y la conquista Seguro, fue de la pero sociedad civil, porque sigue, esa ley de perdón, víctimas... 98% de impunidad. Pero en todos los países era así. digo, esto. No. Esa ley, la ley de delitos Ese es el virales, número hoy. son leyes que impulsó Matías Baniato, Vivian Perrone, Claro. Marta Canillas, Isabel Giaconis, Carolina Píparo. Digo, no es que fueron los políticos los que llevaron Claro, el proyecto. ahí está Y otro dato más. Casi todos miembros de usina de justicia. Época mida de acreditado en el Congreso. Todos parches, sanos, pero parches, que nunca derivaron en una reforma global del Código Penal ni del Código de Procedimiento que Mariano Borinsky hizo una y mil veces, entrega a la política y la política nunca le vota. Entonces digo, no hay una reforma global, filosófica de cómo abordar